acaba de caer un pez gordo de la chapiza. Esto ocurrió en el corazón de Escuinapa, un lugar tranquilo en el sur de Sinaloa, donde se llevó a cabo un operativo que estremeció a las estructuras del crimen organizado. En un giro inesperado, uno de los sicarios más temidos y buscados de la región fue detenido en un enfrentamiento que involucró a las fuerzas de seguridad y dejó claro que el poder de los chapitos no está exento de desafíos. Este operativo, coordinado entre diversas instituciones, culminó con la captura de un hombre que operaba desde las sombras, con un historial de crímenes que iba más allá de lo imaginable. Conocido como Drácula, su nombre era sinónimo de terror, y su arresto representa un golpe decisivo al control que el cártel de los chapitos tenía en la zona. ¿Quién es Drácula? ¿Qué implicaciones tiene su detención para el futuro de Escuinapa y la estructura de los chapitos? A medida que las piezas de este rompecabezas se van ensamblando, los detalles del operativo revelan no solo la importancia estratégica de esta captura, sino también el alcance de las operaciones criminales que se mantenían en la región. La historia de este golpe al crimen organizado apenas comienza a desvelarse, y las respuestas podrían cambiar para siempre la dinámica del poder en Sinaloa. Juan Manuel Bernal Hernández, mejor conocido en el bajo mundo como Drácula, era un personaje cuya sombra se cernía sobre Escuinapa. Su apodo, que evocaba temores de terror y violencia, era bien reconocido entre los habitantes de la región, no solo por sus actividades delictivas, sino por su capacidad para mantener un perfil bajo mientras dirigía una de las células más peligrosas de los chapitos. Escuinapa, un municipio tradicionalmente tranquilo, se había convertido en un campo de batalla entre diversas facciones del crimen organizado. Pero fue bajo el liderazgo de Drácula que la violencia alcanzó nuevas proporciones. Este hombre no solo era un sicario de alta gama, su ascenso dentro de la estructura de los chapitos, la facción liderada por los hijos de Joaquín, el Chapo Guzmán, era el reflejo de una estrategia criminal sumamente organizada y eficaz. Al mando de una célula de gran poder, Drácula se encargaba de orquestar múltiples operaciones ilegales en Escuinapa y otras zonas circundantes. Su rol principal era coordinar el tráfico de drogas, armas y el control de una red de narcotráfico que operaba sin interrupciones gracias a su gran conocimiento del terreno y su habilidad para manejar las relaciones dentro del mundo criminal. La relación con su superior, el Güero Pink, el líder de plaza en la región, era clave para su poder. Este vínculo fortalecía las operaciones de la célula en Escuinapa y garantizaba que el control territorial y económico de los chapitos se mantuviera intacto. Drácula tenía un dominio absoluto sobre las actividades del cártel en la zona, desde el narcomenudeo hasta el tráfico de armas, pasando por el control de rutas y puntos de distribución. Escuinapa no solo era un punto estratégico para el narcotráfico, sino que también servía como un centro logístico para otras operaciones criminales que trascendían las fronteras del estado. Su poder no solo se limitaba a la violencia, su influencia alcanzaba sectores económicos fundamentales para la región. A través de la manipulación de precios y la extorsión, Drácula controlaba el comercio de productos locales, como el camarón, cuya distribución estaba bajo su control absoluto. La pesca, un pilar económico de Escuinapa, se había convertido en una vía de lavado de dinero y una forma de enriquecer las arcas del cártel gracias a la intervención directa de su célula. A través de esta red, el cártel lograba influir en la economía local, asegurando que ningún negocio prosperara sin su consentimiento. Pero más allá de las actividades económicas, Drácula tenía otra herramienta en su arsenal: su capacidad para infiltrarse en instituciones y estructuras de poder. Escuinapa, como muchos otros municipios del estado, era un lugar donde la corrupción y la impunidad permitían que el crimen organizado prosperara. Utilizando centros de rehabilitación y clínicas de salud como fachada, Drácula ocultaba a sus sicarios y operaba con absoluta impunidad. Estos centros no solo servían para ofrecer curas a quienes se involucraban en el crimen, sino también como un espacio estratégico para el reclutamiento y entrenamiento de nuevos sicarios, dispuestos a seguir las órdenes de Drácula sin dudar. El impacto de su influencia en Escuinapa fue devastador.
La población vivió bajo una constante sensación de miedo, sabiendo que el control del cártel abarcaba todos los aspectos de la vida cotidiana. El narcotráfico, la extorsión y la violencia se convirtieron en elementos omnipresentes en el municipio, pero la figura de Drácula lo hacía todo aún más aterrador. Cada decisión que tomaba, cada estrategia que implementaba, tenía consecuencias devastadoras para la región, contribuyendo al creciente ciclo de violencia que asolaba Sinaloa. A nivel personal, se decía que Drácula tenía una fría calculadora de enemigos y aliados, lo que le permitía mantener su poder sin exponerse innecesariamente. En un mundo donde las lealtades se compran y venden, su habilidad para gestionar las relaciones dentro y fuera del cártel lo hacía uno de los jugadores más importantes en la guerra entre facciones rivales. Esto le permitió mantenerse oculto durante mucho tiempo, incluso cuando las fuerzas de seguridad empezaron a intensificar sus esfuerzos en la región. A pesar de las múltiples denuncias y sospechas sobre su involucramiento en actividades ilícitas, la falta de pruebas contundentes lo había mantenido fuera del alcance de la justicia por años. Sin embargo, su detención en Escuinapa representó mucho más que la captura de un sicario. Fue un golpe directo al corazón de las operaciones de los Chapitos en la región. En un contexto de creciente violencia, donde cada movimiento del crimen organizado es monitoreado con más atención, Drácula había logrado mantener un perfil bajo, pero también había sido clave para el funcionamiento de la estructura criminal de su jefe. Su caída significaba no solo el desmantelamiento de una célula operativa, sino también la ruptura de una de las redes criminales más sofisticadas de la región. Las primeras señales del paradero de Juan Manuel Bernal Hernández, alias Drácula, llegaron a las autoridades gracias a un trabajo de inteligencia meticuloso. Tras meses de vigilancia discreta y seguimiento de sus actividades, las fuerzas de seguridad lograron identificar una propiedad en las afueras de Escuinapa, un lugar aparentemente común, pero con conexiones profundas en el bajo mundo del narcotráfico. La estructura parecía deshabitada, pero tras múltiples rastreos, se confirmó que allí se encontraba uno de los principales sicarios de los Chapitos. La operación se planeó con la precisión de un reloj. Varias instituciones de seguridad, tanto federales como locales, fueron convocadas para llevar a cabo el operativo. La estrategia era clara: actuar rápidamente, con sigilo y eficacia, para evitar cualquier posible fuga o confrontación violenta. Una vez que el objetivo fue confirmado, se procedió a obtener la orden judicial para realizar el cateo. Con la autorización en mano, las fuerzas de seguridad pusieron en marcha un operativo que involucró una amplia coordinación. Decenas de agentes fueron movilizados, no solo para asegurar la zona, sino también para garantizar que las rutas de escape fueran bloqueadas. Se establecieron puntos de control en las principales avenidas de Escuinapa, mientras otros agentes tomaban posiciones alrededor de la casa que albergaba a Drácula y su grupo. La tensión era palpable entre los oficiales, conscientes de que no solo enfrentaban a un criminal altamente peligroso, sino también a un entorno lleno de posibles cómplices. A medida que el operativo se acercaba al momento de ejecución, las fuerzas de seguridad mantenían una comunicación constante a través de radios y dispositivos de mensajería. Cada movimiento debía ser ejecutado con exactitud milimétrica, pues cualquier error podría resultar en una tragedia. La sorpresa era esencial, por lo que las unidades de inteligencia no solo seguían los movimientos de Drácula, sino que también se aseguraron de que no hubiera fugas de información dentro de las fuerzas operativas. Mientras tanto, la situación de la célula criminal dentro del inmueble era desconocida. Aunque se sabía que el líder estaba en el interior, el número de sicarios y las armas con las que podían contar eran inciertos. El momento de la intervención llegó al amanecer. Las unidades de élite, cubiertas por un fuerte equipo de protección, comenzaron a rodear la casa. Todo se había planeado minuciosamente para evitar que los criminales se percataran del movimiento, pero los hombres de Drácula no eran novatos. Apenas los primeros agentes ingresaron a la propiedad, los sicarios abrieron fuego.
El intercambio de disparos comenzó de inmediato. La sorpresa inicial de las autoridades se convirtió rápidamente en una lucha feroz, en la que se desataron intensos tiroteos a lo largo del inmueble. En medio del caos, uno de los agentes fue alcanzado por una bala, lo que obligó a que se detuviera el avance de las fuerzas de seguridad por un momento, para brindar atención médica al herido. Aunque la situación era crítica, los agentes mantuvieron el control, avanzando lentamente y con determinación, buscando anular la amenaza sin poner en peligro a más personal. A pesar de la feroz resistencia, la disciplina y el entrenamiento de las fuerzas de seguridad resultaron decisivos. Los agentes se movían estratégicamente, buscando puntos vulnerables dentro del edificio, hasta que finalmente lograron ingresar al corazón de la operación. Fue allí, en una de las habitaciones traseras de la casa, donde encontraron a Drácula. Tras una breve confrontación, el sicario, aunque sorprendido, fue rápidamente neutralizado y arrestado junto a 4 de sus colaboradores, quienes intentaron resistir, pero fueron rápidamente controlados. La captura de Drácula fue un momento clave del operativo, un golpe al centro mismo de la célula de los Chapitos en la región. Al inspeccionar el lugar, las autoridades encontraron una serie de artículos que indicaban la magnitud de las actividades criminales que se realizaban en ese inmueble. En total, fueron aseguradas 3 armas largas, una pistola, una cantidad significativa de narcóticos y un vehículo que estaba estacionado en la entrada. Los narcóticos, que eran transportados en paquetes bien embalados, formaban parte de un cargamento mayor que se distribuía entre diversas redes de distribución en Sinaloa. Además, en el interior de la propiedad, se encontraron documentos y equipos electrónicos que podrían proporcionar información valiosa sobre las conexiones de Drácula y la red de los Chapitos en la región. La captura de Drácula no solo representaba un golpe a la estructura de los Chapitos, sino que también dejaba claro que la capacidad operativa de la organización criminal podía ser vulnerada, incluso en sus propios territorios. Aunque la célula de Escuinapa había demostrado ser resistente y eficaz en el pasado, la acción coordinada de las autoridades demostró que el crimen organizado no es invencible. La presencia de armas y narcóticos dentro de la casa también señalaba la importancia estratégica de Escuinapa para las operaciones del cártel, y cómo cada movimiento de Drácula estaba cuidadosamente planificado para mantener el flujo de dinero y recursos hacia otras áreas del país. Tras la detención de los miembros de la célula, el equipo de seguridad procedió a asegurar la zona mientras se realizaba una investigación más profunda del inmueble. Los agentes continuaron buscando más indicios que pudieran arrojar luz sobre otras operaciones criminales en las que Drácula estuviera involucrado. Además de los artículos incautados, las fuerzas de seguridad encontraron varios documentos relacionados con el narcotráfico y el lavado de dinero, lo que reforzó la idea de que Escuinapa era solo una pequeña parte de una red mucho más grande que se extendía por todo el país. La acción no fue sencilla. El enfrentamiento duró más de lo esperado, y la tensión entre los sicarios y las fuerzas de seguridad se mantuvo alta hasta que la situación fue finalmente controlada. El ataque inicial por parte de los criminales no solo mostró la violencia con la que operaban, sino también su disposición a defender con ferocidad su territorio y sus actividades. Sin embargo, la superioridad táctica y el trabajo coordinado de las autoridades fueron determinantes para desmantelar la célula y capturar a su líder. Al finalizar el operativo, los agentes celebraron su éxito, pero sabían que esto era solo el principio. La detención de Drácula había debilitado a los Chapitos en Escuinapa, pero las investigaciones apenas comenzaban. Las autoridades ahora tenían entre manos una oportunidad única para desentrañar una red mucho más compleja y extensa de lo que inicialmente se había percibido. Las pruebas encontradas en la propiedad, junto con los interrogatorios de los detenidos, podrían arrojar información valiosa sobre las conexiones de la célula con otros miembros del cártel y su alcance más allá de Sinaloa. Aunque la operación fue un éxito rotundo, las fuerzas de seguridad sabían que la lucha contra el crimen organizado en la región aún estaba lejos de terminar. La caída de Drácula representaba un avance significativo en la estrategia para desmantelar a los Chapitos,
pero el camino hacia la erradicación del crimen organizado en Escuinapa y otras áreas de Sinaloa sería largo y desafiante. Sin embargo, este operativo había dejado claro que, aunque el crimen se oponía con fuerza, las autoridades tenían la capacidad para golpearlo donde más le dolía, en su corazón. La captura de Drácula supuso un cambio radical en las dinámicas criminales de la región. Su detención no solo afectó a su grupo inmediato, sino que también desestabilizó las operaciones de los Chapitos en Escuinapa, un punto estratégico dentro del cártel. La pérdida de un líder de su calibre deja vacíos significativos, especialmente en lo que respecta al control territorial y la distribución de narcóticos. Durante años, Drácula había mantenido un dominio absoluto sobre las rutas de tráfico, el narcotráfico local y la influencia sobre varios negocios legítimos, como la venta de camarón. Su arresto interrumpió el flujo de recursos y afectó los mercados ilícitos que él regulaba. El impacto inmediato se notó en la reacción de otros grupos de narcotraficantes que operan en la región. La incertidumbre que siguió a la captura de Drácula generó un vacío de poder que otros criminales intentaron llenar. Los líderes de los Chapitos, al ver la vulnerabilidad de la zona, iniciaron una reorganización para retomar el control de sus operaciones, pero esto no fue sencillo. El temor a una posible fractura interna y el debilitamiento de la estructura provocaron tensiones dentro del cártel, lo que podría generar una lucha interna por el poder. Las rutas de tráfico, antes perfectamente orquestadas por Drácula, se volvieron menos eficientes, lo que abrió la puerta a que otros grupos pudieran disputar esos territorios. Además, la detención de Drácula golpeó la estrategia de distribución de drogas, un negocio altamente lucrativo. La interrupción de las operaciones del narcotráfico afectó la circulación de sustancias ilícitas no solo en Escuinapa, sino también en áreas vecinas que dependían de los envíos que él lideraba. Aunque las autoridades habían golpeado un eslabón clave de la cadena, el vacío de poder dejó en evidencia lo que muchos ya sabían. Los Chapitos no eran invencibles, pero su red de operaciones seguía siendo vasta y peligrosa. A pesar del éxito de la operación, la captura de Drácula abrió nuevas interrogantes para las autoridades. Tras el arresto, los agentes comenzaron a interrogatorios intensivos a los detenidos, buscando información sobre la estructura interna de la célula y sobre posibles conexiones con otras organizaciones. Sin embargo, la información recabada era aún parcial, ya que el grupo criminal se mantenía hermético y muchos de los detenidos se mostraban reticentes a colaborar. A lo largo de varias semanas posteriores a la operación, las autoridades intensificaron su trabajo de inteligencia, utilizando los dispositivos incautados en el inmueble para rastrear redes de tráfico de drogas y otros vínculos delictivos. La evidencia tecnológica recuperada de las computadoras y teléfonos móviles de los detenidos estaba siendo minuciosamente analizada, lo que podría dar una visión más clara de las conexiones entre los diferentes grupos criminales, así como de los movimientos que se realizaban dentro del cártel. Con la ayuda de expertos forenses y analistas de inteligencia, las autoridades comenzaron a reconstruir las rutas de narcotráfico y los patrones de distribución que habían sido operados por Drácula y su célula. El análisis de los documentos encontrados en la casa, así como de los equipos electrónicos, se convirtió en una herramienta crucial para continuar con la ofensiva contra el crimen organizado. Además, las pruebas relacionadas con el lavado de dinero y las actividades ilícitas, como la extorsión y el control de negocios locales, permitieron a las autoridades obtener una visión más detallada de cómo operaban en las sombras. La detención de Drácula fue un paso importante, pero las investigaciones seguían siendo vitales para desmantelar la estructura que aún permanecía activa. Las autoridades, conscientes de que un solo operativo no era suficiente para acabar con la red, se prepararon para nuevas operaciones que continuaran con la desarticulación de los Chapitos. El trabajo de inteligencia continuó, con el objetivo de no solo identificar a los miembros restantes de la célula, sino también para descubrir cualquier posible amenaza futura. Aunque los avances eran significativos, la lucha contra el crimen organizado en Escuinapa y otras zonas de Sinaloa estaba lejos de terminar. Sin embargo, este operativo había marcado el inicio de un proceso más largo
para erradicar la influencia de los chapitos en la región y enviar un mensaje claro de que las autoridades no se detendrían ante el crimen organizado. La captura de Drácula representa un golpe estratégico para los chapitos, debilitando una de sus células más relevantes en Escuinapa. Sin embargo, la caída de este líder no significa el fin de la amenaza que representan. Aunque su arresto interrumpió importantes operaciones criminales, el vacío de poder dejado por su detención abre espacio para nuevas luchas internas y externos entre diferentes grupos. Las autoridades, con la información recabada y las investigaciones en curso, continúan desmantelando una red que, a pesar de los golpes, sigue siendo extensa y peligrosa. Este operativo demuestra que, aunque los avances son evidentes, la lucha contra el crimen organizado es un proceso constante. Las preguntas ahora giran en torno a qué pasos tomarán las autoridades para consolidar los logros obtenidos y evitar que otras facciones tomen el control. ¿Qué otras conexiones de los chapitos podrían salir a la luz con el análisis de las evidencias? ¿Cómo afectará esta captura la dinámica criminal en Sinaloa y más allá? El camino hacia la justicia sigue siendo largo, y aunque se han dado pasos significativos, el desafío de erradicar el crimen organizado apenas comienza.